Oremos. Señor, gracias, porque en este tiempo nosotros hemos visto cómo realmente todo da testimonio de ti, Señor. Es que no hay cosa que no pensemos, que no percibamos, que no nos diga que tú eres grande, que tú eres bueno, que tus misericordias están sobre nosotros, que tus maravillas están visibles. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. En este tiempo de culto hemos glorificado tu nombre, hemos entregado de nosotros para ti, Señor. Pero también hemos recibido una semilla preciosa para la cual, Señor, tú nos has ordenado cómo seguir el plan de salvación al mundo entero. Y has sido bueno, Señor, en aclararlo, en ponernos en palabras sencillas, en utilizar al predicador, Señor, para que nos indicase ¿cuál fue tu intención cuando hablaste del evangelismo? Ahora, Señor, te queremos pedir que en este último tramo tú nos ayudes a poner atención, Señor, a interiorizar, a comprender lo que dice tu santa y divina palabra una vez más. Oh, Señor, porque en ella es que somos nosotros santificados, en ella es que somos enseñados, en ella, Señor, es que nosotros podemos encontrar tu gloria. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedirle que tome su asiento. Y voy a iniciar diciéndoles que el Señor, en la porción de hoy, nos hace un llamado muy especial. Y ese llamado muy especial que nos hace es a morir. Ahora usted me dirá, pero el evangelio es un evangelio de vida. Sí, pero conlleva también muerte. De eso vamos a estar hablando hoy. Y para iniciar quiero llevarle a Romanos capítulo 5. Habíamos visto en el capítulo 5, versos 20 y 21, que hemos terminado, la siguiente declaración de Pablo. Pablo hace un cierre de lo que viene hablando y nos dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La semana anterior recordábamos que cuando se habla de que el pecado abunda, la referencia que se hace es a una medida de capacidad que va llenando y va llenando y va llenando el nivel. Pero que la gracia del Señor, cuando se presentó el tema de que el pecado iba subiendo su nivel, la gracia de Dios superó ese nivel. Por eso el pecado abundó y la gracia sobreabundó, sobrepasó el nivel del pecado. De tal manera que nosotros nos asombramos, nos asustamos hoy en día de los niveles a que ha llegado el pecado, la pecaminosidad del ser humano. La maldad del ser humano nos asombra a los niveles que hemos alcanzado, ¿no es cierto? Pero déjeme decirle que la gracia de Dios superó con creces ese nivel y lo puso más alto, al punto de que cubrió completamente, eliminó, ahogó toda la existencia del pecado. Ahora bien, Pablo viene hablándonos a nosotros que ahora estamos en Cristo, que ahora somos creyentes en Cristo, que ahora somos personas nuevas. A eso nos viene hablando Pablo. Y Pablo nos dice que sucedió un cambio de reino interesante. Un cambio de reino en el cual antes el pecado hacía reinar la muerte sobre todo ser humano. Pero curiosamente viene la gracia y se posiciona como el nuevo soberano, como el que verdaderamente tiene poder de imperio. La gracia de Dios es ahora la que reina. ¿Pero a quiénes? Aquellos que les alumbró la luz de Cristo, aquellos que recibieron por fe esa gracia. Ahora sucede un fenómeno interesante. Creo que ninguno de los que está acá puede negar una verdad absoluta, y es que aún los que ahora estamos en Cristo tenemos un problema serio con el pecado.
De tal manera que cualquiera podría decir, bueno, ya que la gracia abundó, entonces vamos a aprovechar para seguir pecando, porque como subimos más el nivel del pecado, más va a subir el nivel de la gracia, como ya sucedió. Y esto lo han tomado algunos para decir que cuando usted fundamenta su vida en la gracia soberana de Dios, se da una puerta abierta para que usted siga viviendo en pecado. Se da una licencia, y esa es la crítica que se hace a aquellos para los cuales sencillamente nos basta la gracia. Nos dicen que somos muy libertinos o que hay un gran libertinaje. ¿Por qué? Porque como solo dependemos de la gracia de Dios y como Él fue el que con su gracia compró nuestra libertad, nuestro cambio de reino, entonces ahora podemos seguir pecando porque de todas maneras ya Él lo hizo. Pero como así pensamos nosotros, el capítulo 6 fue escrito por Pablo pensando que nosotros íbamos a decir eso. Y dice el verso primero: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Ya qué pregunta más interesante? Como el pecado abundó, entonces la gracia sobreabundó. Ahora entonces sigamos abundando en el pecado para que la gracia siga sobreabundando. Esa es la tesis que Pablo dice. ¿Usted considera que las cosas son así? ¿Usted se imagina que ahora que está en la gracia de Dios tiene total libertad para seguir pecando para que así siga subiendo la gracia? Verso 12, en ninguna manera. Pablo dice, no hay forma alguna de que eso sea así. Ni siquiera se imagine que por ahí viene. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Vamos a detenernos un poco en esos primeros 3 versos, porque Pablo quiere explicar de qué se trata esto. El que está en Cristo ciertamente vive por la gracia de Cristo. El que está en Cristo ciertamente no llegó ahí por sus méritos propios, ni se va a sostener ahí por sus méritos propios. El que está en Cristo fue precisamente porque de Dios fue abierta la puerta de los cielos para que esa persona recibiese salvación y justificación, vida eterna. Y el único que garantiza que eso se mantenga así es el mismo Dios. Así que no depende de ninguno de los hombres o las mujeres. Ahora, eso no significa que nosotros tengamos licencia abierta para seguir abundando en el pecado, o que esa nueva vida en Cristo nos permite tomarnos la libertad de mantener nuestra vida de pecado. De ninguna manera, dice Pablo. Y le voy a empezar a explicar por qué. Primero, porque la perseverancia en el pecado nunca produce gracia de Dios. Vuelvo, reitero, nunca el hecho de que usted continúe en pecado va a implicar que la gracia de Dios va a estar sobre usted. Ciertamente, la muerte de Jesucristo vino a causa de que existía mucho pecado, pero no vino para que usted pudiese continuar en esa ruta de pecado, sino que precisamente vino para ponerle un alto, porque antes reinaba el pecado, pero ahora reina la gracia. Cuando hay un cambio de reino, nosotros no lo vivimos aquí, pero cuando hay un cambio de reino, el nuevo soberano trae nuevas reglas y todos se ajustan a las nuevas reglas. Nuestro país lo que tenemos son presidentes y eso siempre, en teoría al menos, se mantienen respetando por lo menos una constitución política y algunas leyes. Otras las infringen claramente. Pero cuando hablamos de un rey y un reino, cuando hablamos de un soberano, el nuevo que asume el trono derrota, destrona, quita, elimina completamente, deja en nada lo anterior. Pone sus nuevas reglas. ¿Y por qué? Porque siempre la paga del pecado es muerte. Nunca se escribió en la Biblia que la paga del pecado será recibir la gracia de Dios. Nunca. Nunca se escribió así. Siempre se dijo que cada vez que el pecado estaba presente, la única consecuencia posible, el único fruto posible es la muerte y nunca la vida eterna.
De tal manera que habiendo entendido eso, nosotros no podemos justificar que perseveremos en el pecado cuando ya estamos bajo la gracia. ¿Está quedando claro, sí? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice Cristo murió porque éramos pecadores, no lo dice en ninguna parte. Porque el hecho de que nosotros hayamos sido pecadores, lo único que nos correspondía, insisto, es una separación eterna de Dios, la muerte. La misericordia de Dios fue que, sabiendo que nuestro producto final y nuestro resultado era la muerte, Cristo entonces murió por nosotros. ¿Se da cuenta? Es muy diferente. Pero sigamos leyendo ese verso, otra vez, verso 12. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Hay una cosa real, sencilla y única. Usted o vive bajo el reino del pecado o vive bajo el reino de la gracia, nada más. Solo esas dos opciones hay. Usted no tiene un punto intermedio, no lo hay. Y no tiene una tercera opción, tampoco. O vive teniendo sobre sí al rey pecado que le produce muerte, o vive teniendo sobre sí al rey Jesucristo que por gracia tiene vida eterna. Solamente dos opciones hay. Entonces, si ya usted está en el reino de Jesucristo y lo tiene a Él como su soberano, ¿qué cabida tiene entonces el pecado? ¿Dónde está la oportunidad dentro del reino de Dios para el pecado? De hecho, Pablo da una declaración interesante y es la invitación a la muerte que nos hace el Señor cuando dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable con respecto al pasado, con respecto al reinado del pecado, considerémonos muertos. Más o menos está claro. ¿Verdad que sí? Yo creo que el Señor nos habla claramente. Ahora nosotros estamos muertos al pecado. Ahora sí que usted está muerto. Yo no sé si usted comprende qué significa estar muerto, pero estar muerto significa ya no estar más vivo. ¿Ve? Está fácil. Ahora estamos muertos al pecado. 2 Corintios capítulo 5 y versos 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Se da cuenta? Así que yo tengo la fe de hoy estar hablándole a un grupo de muertos. Y espero que ustedes tengan la fe de que les esté hablando un muerto también. Muerto en Cristo, muerto al pecado. Sigue diciendo Corintios: si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay algo que a nosotros nos cuesta entender por la lejanía del tiempo y por la poca práctica quizás de aplicar la Sagrada Escritura. Pero yo quiero decirle una verdad muy, muy real y que tal vez le va a traer un gran asombro, pero el día en que Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, ahí estaba usted con Él. Si usted ya está en Cristo, usted estaba muriendo con Él. Es decir, a nosotros se nos enseña que tengamos la vida de Cristo, pero pocas veces se nos enseña que también tenemos que tener la muerte de Cristo. Y eso es algo que casi nadie entiende, pero cuando Cristo estaba muriendo, usted estaba muriendo ahí. Porque la paga de su pecado era muerte. Y Él estaba tomando su lugar. Usted tiene una unión con Cristo, eso es lo que nos dice Efesios. Usted está unido a Cristo de tal manera que si Él murió en la cruz del Calvario, usted también murió allí con Él. Pero Pablo no se detiene ahí, sino que da las razones. ¿Qué le parece si las leemos? Verso número 4, primera razón. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en nueva vida. El arrepentimiento de los pecados es un paso crucial para morir al pecado. Si nosotros creemos que nuestra vida antes de venir a Cristo estaba bien, o que algunas pequeñas cosas sí que hay que cambiarlas, pero otras las podemos dejar, déjeme decirle que eso es una gran mentira. Eso no tiene cabida. La dinámica es la siguiente: una vez que usted vino a Cristo, usted dejó de existir, dejó de vivir. Cuestionaba una frase esta semana que uno a veces escucha mucho dentro del ambiente cristiano: es que usted tiene que vivir para Cristo. Eso está muy mal, porque la Biblia lo que te dice es que ya no vives tú, es Cristo el que vive en ti. Ya no son sus deseos, ya no son sus gustos, ya no son sus intenciones, ya no son sus sueños, ya no es lo mejor de usted, es que ya usted murió. Ahora es Cristo el que vive ahí. ¿Me estoy dando a entender? Alguien dijo que incluso el infierno está lleno de buenos deseos, de buenas intenciones, porque el ser humano no ha entendido todavía que estando en Cristo ya murió a sí mismo. Y no es nuevo lo que nos dice Pablo ahí, porque 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿sabe qué significa que sea una nueva criatura? Una nueva criatura significa que ya no es la criatura anterior. Ya lo anterior pasó. Las cosas viejas pasaron. Y cuando dice todas son hechas nuevas, significa que todas son hechas nuevas. O sea, de lo anterior ya nada. De lo pasado, de su pasado con el pecado, hermano, ya no tiene usted relación con eso. Ya no hay ni un poquito de lo que usted tenía antes que funcione, y ahora no sirve. Cuando Cristo murió, usted estaba muriendo ahí en la cruz del Calvario. De tal manera que ahora usted tiene una nueva vida y tiene que aprender a vivir esa nueva vida. Porque cuando quitamos, como decíamos ayer, cuando quitamos a Jaime porque ya murió, entonces lo que quedó ahí tiene que quedar algo, porque todavía tiene vida. Y ese algo tiene que ser Cristo, nada más. Si no está Cristo ahí, sigue estando Jaime. Ese es el grave problema. Ese es el grave problema. Morir a nosotros mismos es el grave problema. Y Pablo nos introduce un tema interesante. Dice que el bautismo es una señal de que nosotros morimos. Ahora sí entendemos un poquito de qué significa el bautismo y por qué esta iglesia cree que los bebés, por ejemplo, no se bautizan. Porque para poder bautizarse tiene que estar claro la persona que está muriendo a sí mismo y está viviendo ahora para Cristo. Y hasta que se tenga la conciencia clara de que eso es así, no se puede bautizar la persona. Fuimos muertos ahí, y por eso es tan claro, y por eso seguimos defendiendo que el bautismo es por inmersión, porque es una evidencia física clara, donde la persona ingresa a las aguas, baja, queda completamente sumergido y luego vuelve a salir. Es más, los antiguos bautisterios no eran como este, sino que tenían un acceso, unas gradas descendientes, estaba el agua y después unas gradas ascendientes. Porque la intención es que la persona venía con todo su pecado y venía con toda su carga y su culpa, era bautizado en aquellas aguas y cuando salía por otro lado, no puede salir por el mismo. Aquí por default sale por el mismo, pero esa era la intención. Nunca podía salir por allí mismo porque ya no podía volver a retomar ni un ápice de su vida anterior, sino que ahora tiene una nueva vida en Cristo. Es muy gráfico, es muy escénico, ¿verdad? El evento del bautismo es una señal de muerte, pero también es una señal de nueva vida. Eso es lo que dice Pablo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, y eso es una verdad que nadie ha refutado ni lo podrá hacer nunca,
porque es una verdad absoluta. Dice, así que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos resucitados en una nueva vida. Eso es lo que se exige. ¿Se da cuenta la respuesta al primer verso? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para hacer abundar la gracia? No. Ya tenemos una nueva vida. Y ahora vivimos diferente. Ya no podemos perseverar en el pecado. Ya no podemos insistir en el pecado. Aunque muchas veces queremos. Pero cuando queremos es cuando tenemos más que recordar que estamos muertos. Por eso el evento central del Evangelio es la muerte de Cristo, porque en esa muerte yo morí, usted murió. ¿Qué más? ¿Por qué otra razón? Sigamos viendo razones, ¿qué le parece? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. ¿Sabe qué significa plantados? Plantados viene de planta, ¿no? Entonces nos imaginamos un poco de tierra y una huerta bien bonita, y nos imaginamos que usted y yo somos plantas, y fuimos plantados juntamente con Él. Ahora, cuando dos plantitas se ponen juntas, es para que produzcan el mismo fruto, ¿no es cierto? Así que si esta plantita da ese fruto, yo que estoy a la par, soy otra planta que tengo que dar el mismo fruto. Ahora regresemos al pasaje, ya salgamos de la ilustración. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Mire, yo quiero decirle que hay algo que pasó metafísico, biológico, espiritual. ¿Qué pasó? No le puedo explicar cómo, pero ¿qué pasó? ¿Y eso qué fue? Que cuando Cristo estaba muriendo, usted estaba muriendo con Él. Pero se lo voy a decir más claro. Cuando Cristo resucitó, usted estaba resucitando con Él. Aunque sabemos que tenemos esperanza de la resurrección futura para terminar ya con este cuerpo, pero en vida, ahora, nosotros estamos resucitados, así como Cristo está. Porque Él está sentado a la diestra del Padre, es porque usted y yo tenemos vida, si no, no. Hay una relación intrínseca, directa, indisoluble con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Y dice que nosotros, semejante a Él, morimos para que semejante a Él también resucitemos. Si es cierta su muerte, mucho más cierta su resurrección, y por tanto usted y yo también. Es una semejanza con Cristo. Y déjeme decirle, Cristo resucitó y nunca vivió bajo pecado. Estoy hablando después de resucitado. También sabemos que antes de resucitado no lo hizo. Pero después de resucitado en su nueva vida, no tiene ninguna relación con el pecado. Así ustedes y yo en esta nueva vida, semejante a Él, no debemos de buscar tener ningún tipo de relación con el pecado. ¿Vamos hasta aquí? ¿Entendiendo? ¿Sí? Espero que sí. Digo espero no porque yo sea muy bueno explicando, sino porque para mí es maravilloso. Ahora, fíjese usted que esa acción de que fuimos plantados fue algo en el pasado. No dice seremos plantados con Cristo, participaremos en su muerte. No dice ya pasó. Es un evento que ya ocurrió. Hebreos 2, versos 14 y 15 nos amplía esto que hizo el Señor. Y como que estuviese escribiéndolo el mismo Pablo. Algunos dicen que fue Pablo el que escribió Hebreos, todavía no se ha determinado. Parece, por toda la teología y la forma de escribir, que sí fue Pablo, pero no se sabe. Y Hebreos dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, refiriéndose a Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante vida sujetos a esa servidumbre.
Hay algo interesante. Cristo, por unas horas, por unos momentos de su vida, cargó el pecado en su cuerpo mortal. No porque hubiera pecado, porque sabemos que en Él nunca hubo pecado. Pero ¿no se acuerdan la frase que dijo estando ahí en la cruz del Calvario? Refiriéndose a su Padre, le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Hubo una ruptura de relación momentánea entre Dios Padre y Dios Hijo, algo que es indisoluble por definición. Tuvo una ruptura. Y esa ruptura de relación se dio en el momento en que el pecado estaba sobre los hombros de Cristo. Nunca fue parte de Él, aclaro. El pecado lo cargó sin ser parte de Él. ¿Y saben cuál es la paga del pecado? ¿Sí saben cuál es? La muerte. El imperio de la muerte cayó sobre Cristo. Él fue sujeto a ese imperio de la muerte por el pecado, aunque no suyo. Lo cargó como ponerse, decíamos el otro día, a un abrigo. Se puso el abrigo del pecado de todo el mundo sobre sí. Nunca lo interiorizó, porque Cristo nunca puede interiorizar el pecado. Por definición, Cristo y pecado son antagónicos. Él lo llevó, ese pecado le causó la ruptura de su relación con su Padre y le causó la muerte. Ese fue Cristo. Pero ¿qué pasó al tercer día? Al tercer día Cristo le arrebató ese imperio a la muerte y le dijo: no, Señor, yo soy el gobernante del mundo entero. Te entrego vencida. Es más, el texto nos dice: sorbida fue la muerte. ¿Sabe qué significa sorber? Eso es algo así como cuando usted quiere tomarse algún líquido, ojalá uno así, bien sabroso, casi al mediodía con este calor, algo ojalá gaseoso, ¿verdad? Qué rico. Y usted pone la pajilla ahí y mete sobre esa botellita, ¿verdad? O sobre esa lata, para no decir marcas. Y esa pajilla usted la utiliza para sorber. Otra vez muy gráfico, ¿verdad? ¿Qué hizo Cristo? Sorbió la muerte y le dijo: yo soy el que tengo el imperio y el poder sobre todas las cosas. Eso hizo Cristo. Esa es el porqué de los porqués. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, dice el verso 6 del capítulo 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué le parece? ¿Por qué Cristo estaba muriendo ahí? Estaba muriendo con la intención, el efecto práctico para usted y para mí es que ya nosotros no vivamos más sirviendo al pecado. Ese es el efecto práctico. Para Cristo estamos en sus planes y estaba dando gloria y honra al Padre eternamente y para siempre. Era su plan de salvación, era la consumación del mejor plan ideado por todos los siglos. Pero el efecto para usted y para mí es que con esa muerte el cuerpo de pecado sea destruido. Y yo no sé, se lo adelanto, pero si usted no lo sabía, se lo adelanto. El cuerpo que usted tiene un día va a ser destruido. Usted va a estar frente al Padre Celestial con un cuerpo transformado. Nada de esto corruptible entra al cielo. Nada de esto pecaminoso. Así que es cuestión de tiempo. Cristo murió en la cruz para que nuestro cuerpo sea... ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la palabra que usa? ¿Sí? ¿Cuál es la palabra que usa en el verso 6? Nuestro cuerpo sea destruido. Voy a aclararle esa palabra. Esa palabra destruido no significa desaparecido. No. A fin de que nuestro cuerpo sea destruido. ¿Sabe qué significa destruido? Significa ruina total, pero no se ha extinguido. Ahí está. Ruina total no sirve para nada.
fue vencido, ya no tiene vida, pero ahí está ese cuerpo. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado, a efectos prácticos, para el pecado este cuerpo no sirve. Para efectos prácticos este cuerpo ahora tiene que tener otra funcionalidad, porque en cuanto al pecado, murió. Verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, ¿no es cierto? Reitero, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vivimos con Él, lo creemos. Sigamos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no puede morir más, porque la muerte no se puede enseñorear de Él. Más bien, Él fue Señor de la muerte. Ahora, yo quiero que haga énfasis ahí en el verso 8, y si usted quiere subrayar, en el verso 8 dice y subraye por favor sí. Es un sí condicional. Si morimos con Cristo, creemos que viviremos con Él. ¿Se da cuenta dónde está el detalle? ¿Dónde está el centro de este pasaje? ¿Dónde está el centro de lo que estamos hoy hablando? Si morimos con Cristo. O sea, viviremos con Él aquellos que morimos con Cristo. Si usted no ha muerto con Cristo, déjeme decirle que no vive con Cristo. Si usted no acompañó y no estuvo presente ahí cuando Cristo estaba muriendo, entonces déjeme decirle que tampoco está presente usted con Él hoy. Si su cuerpo de pecado no ha sido destruido, no ha pasado del imperio del pecado al imperio de la gracia, usted no vive con Cristo. He ahí el gran detalle. He ahí donde Pablo pone el punto sobre la I. Si morimos con Cristo. Por eso es un llamado a morir a nosotros, a morir a nuestra esencia, a morir a nuestra naturaleza, para poder tener una nueva vida, porque no puede haber dos. Incluso hay una canción por ahí, un canto de un hermano que al menos predica ser evangélico o cristiano, y dice, 2 seres hay en mí. Híjole, qué enredo, ¿no le parece a usted? Que haya 2 seres en una sola persona. Está complicado, está difícil eso. Solo puede haber uno, no puede haber 2, a excepción de las mujeres que están embarazadas. Es un sí condicional, encierra la creencia por fe de morir con Cristo para vivir con Él. ¿Sabe qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente, otra vez juntamente aparece ahí, juntamente crucificado. Pablo no dijo me imagino, creo, estimo, no, él afirmó, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Se da cuenta? Ya no es que yo vivo para Cristo, en ninguna parte dice eso. Dice ya yo no vivo, sino que vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Fue un intercambio, ¿no es cierto? Cristo murió por mí, para que yo muera por Él. ¿Y cuál es esa garantía? ¿Cuál es esa esperanza que nosotros tenemos? Sabiendo esto, verso 9, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, Él ya no puede volver a morir. Así que no se preocupe, mi hermano, mi amada hermana, Cristo ya no puede volver a morir. El imperio de la muerte ya no está sobre Cristo. El imperio del pecado ya no gobierna Cristo, ya no se enseñorea sobre Él. Y si usted murió con Él, déjeme decirle que el imperio de la muerte tampoco se enseñorea sobre usted. El pecado ya no es parte suya, ya no es su Señor.
Reitero, ya no es su Señor, ya no es su gobernante, ya usted no tiene que vivir bajo el pecado. Eso es una mentira que arrastramos tristemente en nuestras iglesias. De todas formas somos humanos, todos pecamos y ponemos un imperio de pecado y de muerte sobre nosotros que ya no está, que ya no existe. Somos susceptibles, eso sí. ¿Podríamos caer? Claro que sí, pero ya no tengo ese gobernante sobre mi cabeza. Ya ese no es mi rey, no es mi presidente. Ya no gobierna todo lo que soy, ya no tengo por qué servirle. Amén. La garantía de nuestra esperanza es que Cristo resucitó, ya Él no muere, la muerte no es Señor de Cristo. En definitiva, esa resurrección es nuestra garantía. Verso 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió, ¿cuántas veces? Una vez. Así que, hermano, ya usted no tiene que morir por su pecado. Ya usted no tiene que pagar por sus pecados, porque ya una vez se hizo. Mas cuanto vive, vive para Dios. Cristo vive para Dios. Usted vive para Cristo. Perdón, en usted vive Cristo. ¿Se da cuenta? El resultado es nuestra muerte al pecado. Así también vosotros considerados como, por favor, aquí está otra vez, vuelve a tomar el centro de lo que venimos diciendo. Así que considerados vosotros muertos al pecado. Considérese muerto al pecado. Estímese muerto al pecado. Entiéndase muerto al pecado. O sea, cuando el pecado toca la puerta y se asoma, ya no debe haber vida en nosotros que diga, sí, aquí estoy presente. No, ya no. Ya para ese pecado estoy muerto. Ya no. Termino el verso 11, a ver si podemos. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces usted me va a decir, hermano, pero si yo estoy muerto y esta vida que yo tengo, esa vida que usted tiene es Cristo. Para Él tiene que funcionar. Primera Corintios 15, 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida de Dios en nosotros. Maravilla de Dios en nosotros. Por eso Pablo no se cansa de decirnos que nosotros vamos cada día siendo perfeccionados. El que empezó la buena obra, la perfecciona, continúa, porque ahí está viviendo, Él tiene el control, Él tiene el imperio, Él sabe lo que va haciendo. Ahora usted me dirá, todo eso está muy bonito en el aire, vamos a la aplicación práctica entonces. Vamos, llevémoslo a la práctica, a ver si terminamos esto claro y específico. ¿Cuál es su papel? ¿Qué debemos hacer usted y yo? Entonces, ahora que estamos en Cristo, ¿qué pasa? Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Ah? Está el efecto práctico, ¿verdad? La aplicación práctica. Ya el pecado no más. Ya no sirvas a las concupiscencias. Ya no. Que por cierto es una palabra que todo el mundo quiere desaparecer, ¿verdad? A tus malos y bajos deseos contrarios a Dios, pecaminosos. A tu propia maldad, ya no vivas para eso. Ahora sí entendemos concupiscencia. Es más fácil. Es una orden, ¿verdad que no dice? Pues si quieren. No, esto es un mandato. Es ordenatorio. Es esto. Punto, no hay más. Por eso yo seguiré criticando el hecho de que nosotros tengamos libertad. Perdón, pero cuando yo tengo una orden y si no la cumplo, tengo una sanción, yo no tengo libertad. Libertad tengo si puedo escoger una y otra y no tengo sanción. Aquí dice no reine. ¿Y qué significa no reine? Significa no reine. Ya no tiene más el reinado del pecado sobre su vida. Y es que esto tiene un efecto práctico en el sentido de que muchos se dicen cristianos, pero todavía en ellos reina el pecado. Entonces es igual a decir, no son salvos. No están en Cristo. Porque el que está en Cristo ya no reina el pecado.
Empezamos a levantar entonces bien en alto el estandarte de Jesucristo. Es Él el que vive. Él no me incitará nunca al pecado. Él no me llevará nunca a mis concupiscencias. Él siempre me previene y me dice, vas por mal camino. Eso no debe ni de pensarlo. Ese es el efecto práctico. Y la señal es esa obediencia, ¿se da cuenta? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a tus concupiscencias. ¿Cómo sé yo qué reino tengo sobre mí? ¿Si Cristo o el pecado? Está fácil. ¿A cuál le hace caso? ¿Cuál obedece? Ese es su rey. Al que usted obedece, ese es su rey. Si usted obedece al pecado, ese es su rey, y lamento mucho decírselo, pero aunque haya venido y aunque haya escuchado muchas predicaciones y aunque haya hecho muchas oraciones de fe, todavía usted no es nueva criatura en Cristo, porque tiene como rey al pecado. A ese es el que usted obedece. Hace todo lo que sus propias concupiscencias, sus bajos instintos, sus bajos deseos, sus más pésimas intenciones le dicen que haga. Pero si nosotros estamos en Cristo es diferente. Jesucristo dijo en Juan 14:15, lo resumió como ningún otro, sino solo el ser celestial y divino lo podía haber hecho. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos. Ni me lo diga, dice Jesús. Si usted me ama, no se preocupe en decírmelo. Guarde mis mandamientos. O de otra manera, si usted no guarda mis mandamientos, la conclusión es solo una: no me ama, no está conmigo, no es parte mía. No reine pues en vosotros el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Fíjese usted. Nuestro cuerpo es un instrumento que puede reflejar a quién estoy obedeciendo. Si al pecado o a Dios. Muy fácil. ¿A qué lo dedico? ¿Lo dedico a hacer maldad o lo dedico como siervo a Cristo? ¿A qué dedico yo mi cuerpo mortal? Para saber si tengo nueva vida o estoy viviendo en la vida anterior. Si no, a cambio de todo eso, volvemos con la orden inicial. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se da cuenta cómo es nuestro proceso? Es un proceso de obediencia a Dios. Nuestro cuerpo tiene que ser obediente a Dios. Por eso cuando oramos aquí antes de empezar las predicaciones, generalmente le pedimos a Dios que por favor nos ayude a tener la disciplina suficiente para poder estar sentados queditos y poner atención. Poder prestar nuestro cuerpo para recibir esa bendición de Dios. Oiga, ni siquiera para el servicio, sino para recibir de Dios. De eso se trata esto. Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 9 y verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todavía si nos quedaba alguna duda de que el ser humano es el que quiere seguir a Cristo, bueno, ahí está la receta. Si quiere venir alguno conmigo, dice Cristo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, o sea, morir todos los días a sí mismo, y solo así le podemos seguir. Yo sé que no es muy poético, atractivo, ni siquiera es un discurso que sea popular hoy en día, pero yo se lo quiero repetir. Tiene que morir a usted mismo. No podemos seguir viviendo nosotros con nuestros deseos diciendo que somos cristianos, con nuestros propios impulsos diciendo que somos hijos de Dios.
Por eso es que pega mucho la teología, bueno, la ideología de la prosperidad, porque le tocan lo que más le encanta al ser humano, ¿verdad? El bolsillo, el renombre, y le empiezan a decir a la gente que si usted le da a Dios, Dios le va a recompensar un montón de cosas que usted desea en su propio fuero interior, o que yo deseo aquí adentro para mí, olvidándonos que nuestra vida no se trata de lo que yo deseo para mí, sino lo que Cristo está viviendo en mí. Está bien, yo le daría no solo 1,000, 2,000 o 100,000, yo le daría todo a Cristo, con tal de que Él cumpla su propósito en mí, eso sí, que por cierto me lo pide todo, eso sí vale, pero darle todo a cambio de que me dé todo lo que yo pida, sigamos leyendo Lucas, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que la pierda por causa mía, la hallará. Así que Cristo, por eso es que no te ofrece de los deseos que tú buscas, ni fama, ni dinero, ni cualquier cosa que tú buscas. Él lo que te dice es, dame tu vida y a cambio yo voy a vivir en ti. Y vas a tener vida eterna. Y vas a disfrutar de la paz de Dios. Pero de lo otro, de eso no habla con nosotros, porque aquí no se trata de vender al mejor postor las cosas. Daniel nos decía, el evangelismo es predicar el evangelio. No es popular, no gusta decirle a la gente que tiene que despojarse de sí mismo, pero eso es lo que es la palabra de Dios. Juan lo decía un poco mejor, ¿verdad? Juan decía, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Terminemos de leer, ¿qué le parece? Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, si hasta aquí no lo teníamos claro, Pablo lo resume. El pecado no es su Señor, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por favor, amado hermano, amada hermana, no malentienda nunca la gracia de Dios, no lo haga. No lo entienda mal. El Señor ciertamente le ama. El Señor ciertamente murió en la cruz del Calvario por usted. El Señor ciertamente pagó la deuda de pecado. Pero no se vaya a confundir, por favor. El que vive bajo la gracia no tiene relación con el pecado. No se confunda. ¿Sigue siendo humano? Sí, sigue siendo humano. Pero su cuerpo ahora es prestado para la justicia. ¿Y por qué? Porque el que murió por usted alcanzó justicia. Y si usted murió con Él, ya usted alcanzó justicia. Ahora tiene que tener su cuerpo prestado solamente como instrumento de justicia. Nada más. Dios en Cristo destruyó el imperio del pecado, de la muerte. Le atestó un golpe en la cabeza a Satanás. Y no es nuevo. Desde Génesis capítulo 3 y verso 15 se le había dicho que así iba a ser. En la cabeza iba a atestarle el golpe Jesucristo a Satanás. Eso no es nuevo. La garantía de su libertad del pecado y la mía es el ingreso al imperio de la vida de gracia que el Señor nos da. Nosotros ahora somos responsables por vivir bajo esa gracia. Y aquí le voy a hacer una advertencia muy seria. Usted es responsable por vivir bajo la gracia de Dios. Si la recibió, hermano, ahora tiene una doble responsabilidad. El que no ha venido a la gracia de Dios vive en su pecado y no tiene ninguna responsabilidad delante de Dios. Ya ese está destinado para el infierno. Pero el que vive bajo la gracia de Dios ahora tiene una responsabilidad. Ahora es que está en la obligación de alejarse completamente del pecado. Ahora es que se tiene que mantener en esa gracia y no regresar a la esclavitud otra vez. Pablo no se cansa de decírselo a los Gálatas. A los Corintios se los dice, como otra vez ustedes regresaron a seguir viviendo bajo el yugo, bajo el imperio del pecado nuevamente. Habiendo comenzado por la gracia, terminaron otra vez en lo mismo. El llamado es a morir todos los días. Todos los días, todos los días, a morir a nosotros mismos para que Cristo pueda manifestarse y vivir en nosotros. Así que no se trague el cuentito. No es que usted viva para Cristo,
lo teológicamente correcto, lo doctrinalmente bíblico es que Cristo viva en usted. Porque ni en usted ni en mí hay un ápice de algo que valga la pena para el Señor. ¿Qué le parece si se pone de pie? Y terminamos con una oración. Todo lo que vale usted es porque Cristo vive en usted. De hecho, para poder bendecirlo, Dios primero tiene que ver la imagen de Jesús en su persona para querer bendecir a su Hijo. Oremos. Señor, gracias, porque hay un imperio que reina en este mundo, que es un imperio de muerte. Tanto así, Señor, que hoy nos atrevemos incluso a hablar de leyes del aborto y de leyes de la eutanasia, para llevar el extremo de la muerte a un reflejo práctico todavía más grave, Señor. Pero qué bueno que tú en tu infinita gracia y en tu plan hermoso antes de la creación del mundo ya tenías provisto a Cristo para que Él destruyera el imperio de la muerte y nos hiciera vivir ahora bajo la gracia. Qué conflicto, Señor, muchas veces nos hemos formado, quienes somos tus hijos, pensando que todavía el pecado tiene efecto sobre nosotros, todavía nuestro Señor. Dios, ayúdanos a corregir y perdónanos, Señor, porque hemos vivido bajo una mentira muchas veces fabricada por nosotros mismos. Ahora ayúdanos a recordar que Cristo murió una vez y para siempre y no va a volver a morir, porque el pecado jamás podrá ser su Señor. Ahora, Dios, que nosotros, los que estamos acá, a los cuales tú nos has hablado, nos arrepintamos de nuestro pecado y vivamos la vida en Cristo. Y esta mañana, Señor, si alguien en este lugar todavía no le ha resplandecido la luz del Evangelio, todavía su camino va dirigido directamente al infierno por su pecado, Señor, te pido que en tu gracia y tus grandes misericordias que son nuevas hoy, tú traigas a esa persona al arrepentimiento de todo su pecado y a una nueva vida directamente en Cristo Jesús. Señor, es mi deseo que el Evangelio expuesto como ha sido, Señor, rinda sus frutos. Tristemente sé que algunos frutos serán para juzgarlos el día que tú vengas, Señor, porque ya algunos oyeron, y algunos oímos, y lo pasaremos por alto. Pero aquellos de nosotros, Señor, que nos sentimos, como dice el pasaje, constreñidos, contristados por esta única verdad de que Cristo muriendo, murió por todos nosotros y resucitando, resucitó para nuestra nueva vida. Señor, eso nos traiga el gozo, la paz y el compromiso de seguir viviendo directamente Cristo en nosotros. Hermano, que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti mucha misericordia, que Él alce sobre ti su rostro y deposite en ti su paz, en el nombre de Jesús. Amén.